Al correrse la noticia de que se había descubierto oro en California en 1848, miles de personas comenzaron a ir al oeste. A este fenómeno se le llamó la fiebre del oro y la migración se le conoció como la conquista del oeste. La escasez de tierras, las depresiones económicas y la necesidad de oportunidades animaron a muchos a emigrar al oeste. Los llamados pioneros se dirigían principalmente hacia la región de Texas, al sur, o a la de Oregón al norte. El camino que llevaba a este último territorio se llamaba de hecho, la Ruta de Oregón, Oregon Trail. La mayoría de los pioneros comenzaba su viaje en San Luis. Era una travesía dura y llena de contratiempos, expuesta a enfermedades como la disentería y el cólera, habitual en los emigrantes y que mató a muchos durante el camino. El medio más habitual de transporte eran las conocidas carretas, o covered wagons, llamadas popularmente schooners, que eran tiradas por bueyes o mulas. Los trayectos se realizaban en caravanas, wagon trains, formadas en ocasiones por más de 1000 personas. En general, la migración no era un esfuerzo individual, sino comunitario. Las carretas, covered wagons, conocidas como schooners, eran los vehículos que se utilizaban habitualmente en las migraciones hacia el oeste. El vehículo era de consistencia ligera para no agotar a las bestias que tiraban de él. En su interior se llevaba lo esencial para el viaje. El equipaje típico de un pionero incluía harina, frijoles, tocino, café, fruta seca, azúcar y vinagre. Además del vestuario, utensilios de cocina, herramientas de labranza, libros escolares, la Biblia, instrumentos musicales, medicinas y repuestos para el vehículo. En su interior viajaban únicamente los enfermos y los niños. Una caravana de carretas recorría unos 24 kilómetros diarios, 15 millas, por diversos terrenos y parajes. A la par de las minas se formaron asentamientos mineros que pronto se convirtieron en villas y ciudades. Es allí que surgen las ciudades y pueblos del viejo oeste. Allí también se movilizaron los bancos, las casas de juegos o salones y los delincuentes. Los mineros iban a cambiar el oro al banco. Los propietarios de los salones ponían sus establecimientos con juegos, alcohol y mujeres sin escrúpulos para cautivar a los parroquianos y extraer las monedas. En los salones aparte de los mineros iban también cowboys y delincuentes. Allí también vinieron los delincuentes que asaltaban los bancos, a los viajeros que iban desarmados, mataban a los mineros por el oro, incluso asaltaban a los trenes que transportaban los envíos de dinero. Surgen allí los sheriffs para enfrentarse a los delincuentes. La fiebre del oro fue una época engañosa, muy pocos se hicieron de fortuna. Varios fueron asesinados por delincuentes, muchos más lo perdieron en las cantinas y bares, los salones. Muchos no quisieron enfrentar a esos peligros que conllevaban la fiebre del oro, así que compraron tierras. Después de la guerra civil, mucha gente se desplazó a las praderas, conocidas entonces como el Gran Desierto estadounidense, para convertirse en granjeros. Estos pobladores fueron conocidos como homesteaders. Así se forma la imagen del granjero estadounidense, una persona algo tonta y que vive en sitios alejados.
También surge la imagen del cowboy, que eran vaqueros encargados del transporte del ganado llamado Texas Longhorn, desde Texas hacia el norte del territorio, desde donde era luego distribuido. Trabajaban para los ricos hacendados. Los vaqueros también acudían a los salones. Los hacendados eran muy cuidadosos con su ganado, tanto que eran recelosos con sus tierras. A menudo, sus parcelas eran alambradas. De allí surge el estereotipo que uno encuentra en películas y series de jóvenes que entran en una parcela y un viejo les amenaza con una escopeta y les dice están en propiedad privada. Las armas fueron un elemento habitual en la vida del salvaje oeste. Colonos, bandidos, militares y servidores de la ley utilizaban fusiles, carabinas y revólveres para defender la tierra y las personas, pero también para perpetrar delitos. El revólver era parte del atuendo habitual. Después de la Guerra de Secesión, muchas personas desposeídas y acostumbradas a la violencia llegaron al oeste. Los delitos más frecuentes eran el cuatrerismo, el asalto de diligencias, de bancos y trenes, los homicidios y linchamientos, etc. Las ciudades atraían a multitud de empresarios y comerciantes, pero también a pistoleros, prostitutas, proxenetas y apostadores. Las ciudades ganaderas se revolucionaban cada vez que llegaban los vaqueros. Muchas tribus amerindias tuvieron que huir, otras se opusieron y tenían enfrentamientos. Las tierras de las reservas les eran quitadas y sin más eran desplazados. Por ello, muchas etnias comenzaron a poner maldiciones en las tierras en las que se asentaban los pioneros. Amén de muchas películas de terror sobre las maldiciones de indios americanos en casas embrujadas. Tras la expansión de la frontera hacia el Pacífico, numerosas ciudades fueron abandonadas. Estos poblados decayeron una vez que cesó la causa principal de su existencia. Algunos de estos lugares, incluyendo asentamientos amerindios y fuertes militares, han sido reconstruidos y se pueden encontrar réplicas exactas de las antiguas edificaciones. Muchos de ellos, además, son puntos de interés turístico. Entre los despoblados mejor conservados está el de Saint Elmo, en Colorado. Esta ciudad dependía de las minas de la zona y llegó a albergar a unos 2000 habitantes. Al final terminó habitada por una sola familia antes de su abandono definitivo en 1952.